desde tu poesía yo percibo un elemento que fue lo que me dio mucha expectativa sobre este libro. No la anécdota tanto en sí, sino la posibilidad de que una facultad de tu poesía, una tensión, hay una tensión interna que es lo que la lucha o la confrontación entre un ser extremadamente violento, puede que por circunstancias o violentado por las circunstancias, y el carácter idílico de la imagen. Yo sé a dónde va. Y entonces lo que le decía a él, eso produce una especie de delay, como una proyección en cámara lenta, que permite, es decir, la cantidad de posibilidades estéticas a partir de ahí para la reflexión dramática son enormes, y te estoy hablando en términos puramente estéticos. No, pero yo te entiendo, sí. Tiene que ver con el poema del estanque, eso que se encuentra, pero después aparecen los monstruos, las fauces de los monstruos. Además, hay una como que presienten y rompen es muy penetrante eso que lo acabas de decir. Yo creo que tienes razón. Ahí están los monstruos. Mira, tú tienes la experiencia de la realidad desde el punto de vista poético, ahora, ¿no? Tú tienes la experiencia de la realidad que te golpea y te desgarra. Y el poeta, por lo menos yo, el tipo de poeta que yo soy, busca siempre reordenar, armonizar esa experiencia, armonizar en términos poéticos, repito, y de ahí que haya como una especie de procesamiento. Por ejemplo, hay un poema que ustedes saben, que seguramente conocen, que es La baladita del crack. La baladita del crack, yo le hago hasta cierto punto un homenaje indirecto a un muchacho de 19 años que yo conocí en Nueva York, que estaba craqueado, que era adicto al crack. Entonces yo hago una reconstrucción, esa experiencia que fue, digamos, dramática por muchas otras razones, la relación con mí, la desaparición y la destrucción hasta cierto punto más o menos real o física o metafísica de él, yo la tuve que reordenar, o sea, yo la interpreto y la proyecto estéticamente en términos poéticos. Entonces, claro, sí, efectivamente, pero no hay, lo que yo me estaba refiriendo con respecto a este libro es que hasta cierto punto yo tuve que, y por eso tiene que ver con la primera versión del libro, yo tuve que romper con ese subjetivismo y ese lirismo para dar la violencia que yo quería dar en esta versión. Cuando yo llegué de Cuba me fui para Nueva York casi enseguida, y le empecé a hacer los cuentos de mi salida a Ana María Simo, una gran amiga mía de muchos años, y ella me dijo, tienes que anotar eso porque lo vas a olvidar. Y entonces a ella se le ocurrió la idea de grabarlo en cassettes, y esa narración está en cassettes, y de ahí yo saqué la primera versión de este libro, que es del año 89, como te decía. La versión quedó ahí, durmiendo el sueño de la bella durmiente hasta que llegara el príncipe, y ahora, como se cumple el 30 aniversario de Mariel, mucha gente me empezó a pedir materiales, qué sé yo, que no esto, que lo otro, y yo empecé a revisar esa versión del 89 y empecé digamos, a formular este libro, que es distinto, tiene un tono distinto, es lo mismo, pero con un tono menos lírico. Aquel libro era mucho más interior, más subjetivo, este es mucho más novela, es más narración propiamente dicha. ¿Y por qué no rescatar ese aspecto lírico en el otro libro? Porque ya no lo siento así. Claro. Este libro es totalmente auténtico desde el punto de vista confesional, si tú quieres, para decirlo en términos religiosos. No una búsqueda estética propiamente dicha. No una búsqueda estética propiamente dicha, no, en lo absoluto. Claro. El otro libro está ahí para que, no sé, en el futuro los historiadores o quien le interese vaya a verlo, pero ya no me expresa a mí mi relación con ese material y mi relación con mi experiencia cubana. Esto es un libro en el que yo pongo las cosas a distancia, pero no las pongo porque yo quiera ponerlas, sino porque yo las siento a distancia. Claro. Y de ahí el libro, habrás notado, no sé si lo leíste completo, Claro, sí. El libro tiene tonos irónicos, ironías, Claro. tiene mucha ironía, tiene mucha, qué sé yo, un poquito de efervescencia aquí y allá, aunque sigue teniendo, me parece a mí, la carga tremenda del testimonio de lo que yo viví, de lo que vivieron la gente que estaba cerca de mí, porque allí se soltaron los demonios, aquello fue como una especie de telarre. Sí. Capítulos que están reescritos por completo, porque por ejemplo en la versión primera hay un capítulo sobre mi padre que incluso está publicado. Los ratones de bibliografía lo buscan y está en una de las revistas de los años 80. Ajá. Y para este libro yo escribí un capítulo completamente distinto, porque ya mi relación con mi padre ha cambiado. Mi padre murió en el 2006, ya la imagen de mi padre ha cambiado en mí.
sin que eso signifique que yo estoy deformando los recuerdos, ni mucho menos. Klaus Mann, ese libro maravilloso que yo empecé a leer hoy, lo dice bien claro. El juego de la mente con los recuerdos, y que hasta qué punto los recuerdos son narración y hasta qué punto son realidad. Entonces, de algún modo, vamos a jugar un poco con el tema, porque me parece interesante. El tema es fascinante. La idea de que la Biblia en realidad fue escrita por el Espíritu Santo. Ajá. ¿No? Pero no me metas en términos religiosos. No, pero la religión yo creo que es una proyección sobre la trascendencia del ser humano, no pasa a ser una copia de la vida de las personas, ¿no? Y de la forma en que se estructura. Pero entonces, esta reescritura de pasajes, que el pasaje sigue anclado, es fijo, el pasaje es el mismo, sí, ocurrió. Pero exacto, cada vez que lo reescribes tú es distinto. Exacto, exacto. Superpones un prisma nuevo. Exacto. No, y porque además yo soy distinto. Entonces hay un drama, hay un valor dramático fascinante, que independientemente de que tú no quieras hacer una búsqueda estética, que no te lo plantees, está ahí. Ah, no, por supuesto, pero lo que te quiero decir es que los postulados estéticos no primaron por encima. Sí, no fueron nunca la determinación de eso. No primaron por encima de la relación mía interior con lo que yo estoy narrando. ¿Me entiendes ahora? Sí. Dentro de todo eso, el fenómeno del Mariel fue suficientemente dramático en sí mismo. Yo en lo particular pienso que todavía está muy cercano a nuestra sensibilidad histórica como para poder tener una mirada siquiera objetiva. Bueno, habrás visto que al final yo pongo una nota final en que yo digo, esto no está escrito por un historiador, esto no es una historia exhaustiva, tampoco es el producto de una investigación, creo que digo doctoral, en el sentido de que no es un cuerpo investigativo. Yo no me propuse eso porque además no me interesa. Es, eso sí, un testimonio absolutamente verídico, día por día y momento por momento, de lo que me pasó a mí en esos 2 meses desde que empieza el maridaje hasta que yo salí. Entonces, la cuestión es la siguiente. La realidad uno la interioriza aunque uno no quiera. Yo creo que un pueblo sin pasado es un pueblo sin futuro. O sea, yo ahí digo en esa nota final también que me parece que todos los cubanos tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió cuando Mariel. Que además el fenómeno Mariel no es solamente la gente saliendo, es todo lo que se armó en aquel país, como si todas las estructuras se hubieran aflojado de repente. Y las cosas cobraron una fluidez de acontecimientos que era totalmente inusual en la vida cubana en el año 80. Entonces, de algún modo eso tiene una dimensión, y tú me parece que lo definiste muy bien, tiene una dimensión tan múltiple y tan hasta cierto punto monstruosa, que nadie puede aspirar a narrar un todo, sino sencillamente un pedacito. Yo lo veo como un gran rompecabezas, yo puse mi pedacito, y fulanito ahí nos puso otro pedacito, y manganito. Ojalá que toda la gente que viene por Mariel empiecen a narrar sus cosas, porque ahí entonces podemos empezar a tener una idea más o menos coherente, o digamos, ni siquiera racional, más bien, por lo menos armónica, de qué fue lo que nos pasó al colectivo, y como nación, y como país, y como vivencia, y como existencia. Entonces mi aspiración en ese sentido es esa. O sea, yo voy a narrar lo que a mí me pasó, y ahí lo digo en la nota final, sin aspiraciones de darle lecciones a nadie. Trato de no sacar conclusiones finales ni grandes alaracas doctrinarias, porque no es mi temperamento. Es sencillamente decirle, señores, esto fue lo que me pasó, ustedes interpretan, ustedes hacen con eso lo que ustedes creen. Desde luego, como tú bien dices, o sea, son 30 años, todavía está muy cerca, porque todavía tenemos las heridas, algunas cerradas y otras abiertas, y las experiencias todavía tienen un nivel muy fuerte emocional. Y en ese sentido, yo creo que por eso yo quise hacerlo ahora, y creo que fue el momento ideal para sacar eso para afuera, porque yo todavía tengo, aunque no es la misma relación de hace 10 años, es una relación emocional. ¿Ok? Pero todavía no ha llegado el momento en que vengan los historiadores, la gente que investigue ya los hechos desde otro punto de vista.
Y por eso yo me interesaba mucho aclarar en esa nota final que algunos me han dicho, no hacía falta, no sé qué. No, sí, hacía mucha falta, porque yo tenía que decir ahí que yo no soy historiador y que no pretendo darle lecciones a nadie. Yo digo mi verdad y aporto mi granito de arena a ese gran arroz con mango, para decirlo en cubano, que es los testimonios. Hay gente que ha escrito otras cosas, Mirta Ojita hizo su cosa más periodística, hay quien, el otro día conocí a un poeta que había escrito sus memorias de la Embajada del Perú, y me dijo, nuestros dos libros se complementan, porque yo estuve allí, lo narro desde adentro, yo lo narro desde afuera. En el año 80, mi tía que vivía aquí en Estados Unidos fue con la comunidad, y entonces qué sé yo, y se hablaba, sabes que iba a haber un nuevo Comarioco, o sea que las mentes estaban, acuérdense que además desde el año 71 estaban cerradas las salidas del país. A mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo tenía amigos afuera que me habían preparado un poco el camino. Desde el año 70 yo cumplía 27 años. Ustedes se acuerdan que la ley del servicio militar no dejaba salir hasta los 27. Bueno, yo tenía todo preparado, ya me iban a mandar a arreglar el pasaporte, la visa para entrar en España y no sé. En el año, un mes antes de yo cumplir los 27 años, cierran la salida. Wow. Y estuvieron cerradas hasta el año 80. Eso es algo esencial para entender a Mariel. Es una caldera de presión que estaba acumulando presión y presión durante, te estoy diciendo, 9 años. Entonces, yo más o menos, en definitiva, eso también tiene sus trasfondos políticos, como ustedes se pueden imaginar. O sea, era un poco para que la gente como yo, que en definitiva no eran héroes, ni eran, por ejemplo, el caso de Arenas, que tenían una actitud mucho más contestataria y más temeraria y más valiente hasta cierto punto, tenía otra actitud. Entonces yo era, hasta cierto punto, una persona que no estaba creando problemas, que estaba tratando de sobrevivir. Entonces ese es el escenario emocional. Yo no me considero ni héroe ni nada. Hubo gente que hizo cosas mucho más arriesgadas y mucho más peligrosas y mucho más valientes que yo. Entonces, pero el mismo mecanismo de cómo ocurren las cosas en Mariel te va poniendo ante hechos que, si no son heroicos, son temerarios. En el sentido de que tú te das cuenta de que tú tienes que dar el salto. Nadie va a venir a decirte que la piscina tiene agua. Tú saltas sin saber si la piscina tiene agua, porque estás desesperado. ¿Ok? Y esa es la atmósfera. La atmósfera que yo quise dar en este libro es esa, de que la gente estaba que ya no podía aguantar más. Y el gobierno lo sabía. Porque tú sabes bien que ellos, si en algo se especializan, en estas antenitas que tienen, que dicen aquí esto hay que soltar, hay que abrir, hay que quitarle la tapita a la olla de presión porque esto va a estallar. Y eso fue Mariel. Fue Mariel porque Mariel además, por supuesto, tuvo el trasfondo de una maniobra de alta política con el gobierno americano para crear una crisis migracional y conseguir ciertas conversaciones y ciertas acusaciones que vinieron después. Pero bueno, eso ya que lo digan los politólogos y los historiadores. Yo estoy interesado exclusivamente en la experiencia humana, en la experiencia psicológica y emocional de una persona como yo, o de los miles de personas como yo, que sencillamente se vieron abocados a ese abismo de lo que tú llamas el heroísmo de la debilidad. O sea, tú sabes, yo me había abocado a sencillamente, yo estaba solo, mi mamá había muerto, mi padre estaba separado, vivía en el campo, como yo lo digo en el libro, y yo dije, bueno, ahora o nunca, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero expresar en el libro, sobre todo también para la gente joven, porque yo conozco muchas personas, muchos cubanos que salieron ahora en los 90, etcétera, que tienen ahora 30 y pico de años, que son amigos míos, gente que yo admiro, y yo les digo, Mariel, y tienen una idea muy vaga, realmente el hecho de Mariel, hasta cierto punto el mismo gobierno le ha echado tierra encima. ¿Tú crees que hay una idea muy vaga? Incluso no sé, porque tampoco soy sociólogo y he hecho investigaciones, pero te estoy hablando de amigos míos jóvenes, que tienen ahora 30 y pico de años. Claro. Que tú le dices, Mariel, sí, unos barcos, no sé. No, aquello fue mucho más complicado y mucho más... Sí, con unos barcos ahí. Mucho más, digamos, cataclísmico. Aquello fue un cataclismo. Y que tú tenías que dar cuando aquello. No, 16, 17 años. Ya. Pero hay gente que tenía 9, yo conozco personas que tenían 8, 9 años que... Y fíjate qué cosa más curiosa. A mí me ha llamado la atención que ahora que viene el 30 aniversario, que ha habido tantas actividades acá afuera y que la gente ha hablado tanto, el gobierno cubano no ha dicho ni media palabra. Ni media palabra, ni siquiera para defenderse. Eso no existe. No existe.
Es un borrón en la historia de Cuba. Pero fíjate, tampoco existe Camarioca. Claro. Y la relación que yo tengo con Camarioca es la que tú me hablas que tienen estos amigos tuyos jóvenes con la de Mariel. Claro. Camarioca fue algo que ocurrió, yo ni siquiera tengo muy claro dónde queda. Eso es algún lugar allí. Que conste que cuando Camarioca yo también iba a tratar de irme, pero estaba en la universidad. Lo tuyo es Mariel. No, esto es muy curioso porque Camarioca no duró tanto. Fue en el 65 y duró, qué sé yo, un mes, si acaso, no sé. Y yo estaba en la universidad y me acuerdo que Lilian Moro, la poeta cubana, que estábamos estudiando juntos en la Escuela de Letras, empezamos a vender toda nuestra biblioteca. Porque queríamos dinero para conseguir el viaje, una gente que a ella, a la tía, se había conseguido, no sé qué. Pero Camarioca es el antecedente directo de Mariel, como Mariel es el antecedente directo de los balseros. Exactamente, así es. ¿Sí? Una pauta de la migración y fíjate cubana. que son ciclos, 65, 80, 80, 94. ¿Te das cuenta? Son ciclos de 15 años. Sí. Entonces, La descompresión de la B. la descompresión, sí. Entonces, tú dices, bueno, estamos entonces abocados ahora a una nueva crisis, porque del 94 al 95 los balseros ahora son los 15 años. No me sorprendería. Lo que pasa es que, claro, el régimen está más débil. Fidel Castro, aunque sale en televisión, está, como sabemos todos, muy enfermo. Estados Unidos también tiene la experiencia. Y eso es lo que iba a decir. O sea, en primer lugar, aquí no está Carter, el gobierno norteamericano, con todo lo torpe que es en ciertas cosas que tienen que ver con Cuba, ya tiene la experiencia. O sea, ya no es tan fácil la cuestión. Te ha pasado 2 veces, una tercera sería demasiado. Ya sería su culpa. Entonces, lo que sí quería volver sobre el origen de la conversación, y es decir que esto, ahora voy a ser prosista o qué sé yo. Mira, lo que venga. Yo tengo varios proyectos, entre ellos recoger mis trabajos críticos que están desperdigados por revistas desde los 80. Muchos trabajos críticos y cosas que quiero escribir. Entonces quiero formar un tomo que a lo mejor publico el año que viene. Y quién sabe, me ha surgido la idea también de hacer como una segunda o contrapartida de este libro, o segunda parte, que sea mi llegada a Estados Unidos. Okay. Después de lo cual creo que me tendré que mudar de Miami, porque... ay, yo estoy esperando ansioso ese libro. Pero, porque sí, porque mira, si tú vas a decir la verdad, tienes que decirla completa o no decirla.